Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Nepal ha tenido un momento de muchísima violencia, muchísimo estrés, muchísimo descontento, pero parece ser que después de esta violencia nada ha cambiado porque sigue en crisis. Bueno, acá hay que entender, ¿no?, Nepal como país, como su estructura social para comprender el trasfondo de esta crisis, ¿no? Porque si no parece que todo estalló porque el primer ministro suspendió las redes sociales, pero obviamente suspendió la mayoría de las redes sociales sin posibilidad como tiene China, que por ejemplo tiene WeChat internamente, de dar una alternativa local, por lo menos. Suspendió directamente todo tipo de redes sociales. Pero ahí hay que entender que Nepal, más del 50% de su población tiene menos de 30 años. Claro. Es una población muy joven, una estructura social muy joven. Y por otro lado, los jóvenes dentro de Nepal vienen muy descontentos respecto a su posibilidad de proyección en el futuro. Exactamente, porque Nepal no levanta económicamente. Y ahí hay que entender ya el punto de vista político de Nepal. Hasta 2006, específicamente 2008 con la nueva constitución, Nepal pasó 240 años bajo una monarquía prácticamente absoluta. Y de la noche a la mañana pasó a ser una república parlamentaria, con un presidente y un primer ministro. Y esto, el nuevo gobierno, la mayoría de los líderes tuvieron una lógica o marxista o socialdemócrata, con muchas promesas de cambio respecto a lo que fue la época monárquica, pero ninguna se tradujo en un cambio positivo o real para Nepal en su realidad. E incluso hoy los jóvenes, la mayoría, tiene que ir a trabajar, no en Nepal, sino que se tiene que ir a Malasia, se tienen que ir a la India a trabajar, o bien se tienen que ir a las monarquías del Golfo Pérsico a trabajar, por ejemplo, en el sector de la construcción. Contratos temporales, y prácticamente para las familias nepalíes, 1/3 de sus ingresos vienen de familiares que están en el extranjero. Y con esos ingresos pagan, si se quiere, la educación, la salud básica de su día a día. Entonces tengamos en cuenta que eso, ¿no?, una población muy joven y con una crisis económica la cual no pueden revertir. Sumado a eso, la válvula de escape fue esta suspensión de las redes sociales, que claramente fue el detonante. Fue el detonante, pero ya había una serie de desencadenantes previos, ¿no?, que estaban ahí latentes esperando la chispa que haga explotar todo. Y obviamente ya lo que fue el lunes, martes y miércoles de la semana pasada fue caos total en Nepal, donde están todas estas imágenes que vemos que se quemó el parlamento, la sede administrativa del gobierno y también varias residencias de ex primeros ministros. Y acá sí pongamos el foco más en el primer ministro, ¿no? Sharma Oli, que es del partido marxista de Nepal, que tuvo que renunciar, ¿no? Tuvo que renunciar prácticamente a los días de iniciadas las protestas. Y es un perfil muy particular, porque la política nepalí, por ahí comparado con lo que suele ser algunos países de Occidente, lo que sucede es que son 3 apellidos que se van rotando cada 2 años en el gobierno por crisis política. Entonces eso también da una sensación de hay una élite separada del pueblo, que se alternan los cargos. Y volvamos al punto de la población joven. En general lo que estuvo pasando en el último tiempo, que los familiares de esta élite política que está en el poder legislativo, como también en el ejecutivo y el judicial, últimamente usaban las redes sociales para postear su estilo de vida de lujo, ¿no? Y obviamente con la población joven, que la mayoría está ahí en términos de ingresos para sobrevivir, generó que esto también sea un detonante, ¿no? ¿Cuál es la mirada, ¿no?, del resto del mundo hacia lo que ocurre en Nepal? ¿O pasa como una situación, bueno, una escaramuza, ya se acomodarán, no tiene tanto peso Nepal en lo que es la política internacional? Bueno, mira, en términos, eso es una pregunta interesante, no hubo mucha reacción internacional más que, por ejemplo, la ONU diciendo que la política nepalí tiene que apaciguar las aguas porque la crisis estaba escalando. Hoy la situación, luego de que se eligió una nueva primera ministra, por Discord, esa es la particularidad, saliendo de todo mecanismo constitucional, apareció un nombre de una ex ministra de la Corte Suprema de Nepal, Sushila Karki, que bueno, tiene un perfil anticorrupción o anti-élite, ¿bien? Tuvo un año de Poder Judicial y se fue por estas cuestiones que vio, y es ahí donde
salió en medio de este caos y esta visión anticorrupción que tienen los jóvenes nepalíes para ser la nueva primera ministra durante 6 meses. Pero ya en el mundo los principales que estuvieron viendo qué sucede en Nepal son sus vecinos, la India y China. Bien. Claro, y que potencias. Y dos competidores regionales, ¿no? Sí. Nepal étnicamente tiene muchas cercanías con la India y culturalmente, porque la mayoría de los nepalíes van a estudiar los que tienen la posibilidad van a estudiar a la India, ¿bien? O van a trabajar a la India, o la infraestructura de Nepal, la poca que hay, está muy conectada a la India y no tanto a China porque está el Himalaya, ¿no? Está el Monte Everest, que está difícil de cruzar, digamos, a pie o por automóvil. Y lo que sí es interesante es que la India mira de reojo lo que sucede en Nepal, porque en la India reside, si se quiere, la continuación de la dinastía que reinó 240 años en Nepal. Bien. Y Narendra Modi tiene muy buena relación con esa familia. Y bueno, habrá que ver si no se soluciona este caos, si no se vuelve una monarquía, que en general la monarquía tiene esa sensación, ¿no? De estabilidad, una cabeza que lidera todo y no este caos donde es una revuelta donde no hay una cabecilla clara como un líder sindical. Bueno, vamos a dejar de lado esta realidad de Nepal, que entiendo va a seguir por un tiempo más hasta que trate de estabilizarse, para meternos en los Estados Unidos. Cada vez que hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de su presidente, de Donald Trump, de sus políticas de ajuste, de sus políticas para poder negociar. En este caso vamos a hablar de cómo lo golpean, y muy duro, en materia política, con uno de, digamos, ¿no?, sus pesos pesados, ¿no?, dentro de lo que es esta campaña que lleva adelante para los Estados Unidos. Sí, bueno, lo que fue durante la semana el asesinato, ¿no?, de Charlie Kirk, esta figura joven de 31 años, que era una persona muy importante entre los jóvenes, ¿no?, del Partido Republicano, porque le permitió a Donald Trump traccionar el voto joven, que le permitió ganarle a Joe Biden, a Kamala Harris en las elecciones del año pasado. Es un golpe duro, porque lo cierto era que previo, digamos, a lo que era la llegada de Charlie Kirk, el Partido Republicano, esto incluso es antes de la llegada de Donald Trump al poder por primera vez, le costaba mucho hacer pie en ese tipo de votante. Ese era un votante cautivo del Partido Demócrata o directamente no votaba. Pero Charlie Kirk tenía ese poder de tracción, él tenía desde lo que es distintas organizaciones juveniles, ¿no?, que fundó por allá en 2012, conservadoras de una índole más conservadora, llegada, ¿no?, al joven más universitario republicano, o al que no está directamente en el sistema universitario, pero que sí a través, por ejemplo, de podcast tenía esa llegada, ¿no? Y ese tipo de debate era una figura que por ahí, a diferencia de otros referentes del Partido Republicano, estaba mucho más abierto al debate con ideas distintas, ¿bien? Tenía las ideas muy claras respecto a su perfil más conservador, pero en debate constante, como fue el momento de su asesinato, ¿no? Son una serie de claustros donde él se reunía y le decía a las personas: traten de probar que yo estoy equivocado, ¿no? Y se generaba esa ida y vuelta con el auditorio. Y bueno, claramente ahora Donald Trump, en primer lugar pensemos en el impacto en Donald Trump, y otro en términos de la sociedad estadounidense y la política estadounidense. A Donald Trump le reconfigura su armado político de cara a lo que son las elecciones del año que viene, y quien puede llegar a ser el sucesor de Donald Trump, ya sea que sea J.D. Vance, el vicepresidente, o otra persona. Charlie Kirk tenía muy buena llegada con el vicepresidente, bien, un perfil mucho más joven. J.D. Vance, en términos de edad, que Donald Trump. Una figura fuerte. Y es también una figura muy fuerte. Y por otro lado, lo que viene a ser la violencia, ¿no?, en la sociedad estadounidense, que está apareciendo cada vez más. No es esa violencia organizada. Lo que estamos viendo suelen ser esos lobos solitarios, pero lo que ven muchos de los analistas políticos en los Estados Unidos es que la democracia lentamente se está erosionando, ¿no?, en los Estados Unidos, y esto sumado a que no hay control sobre la regulación del armamento que tienen los civiles, hace que aparezcan estos lobos solitarios. No son lobos solitarios que pertenecen a algún tipo de organización terrorista, por ejemplo, y atacan, como ha pasado muchas veces, por ejemplo, en Francia o en Europa, o en Alemania,
sino que directamente van y hacen este tipo de ataques. Ya le pasó a Donald Trump durante la campaña del año pasado, que le pasó muy cerca la bala, ¿bien? Sí. Y también respecto a lo que fue esta violencia política, hace poco, esto no salió tanto en las noticias, pero por ejemplo mataron a 2 representantes del estado de Minnesota. Ajá. A la representante del estado de Minnesota en la Cámara de Representantes y también a su esposo. Y hace poco también el gobernador de Pensilvania, que es un estado clave en términos presidenciales y también para el poder legislativo, también sufrió un ataque por sus posiciones respecto al conflicto en Medio Oriente. ¿Bien? Es una sociedad que está pasando en estos últimos meses un momento muy, muy violento y sobre todo hay perspectiva de que esto continúe porque el año que viene son las elecciones de medio término. Qué tema, ¿no? ¿Cuántos frentes debe de alguna manera tratar de ordenar Donald Trump para, a ver, no perder esa estructura que tiene de Estados Unidos hacia afuera? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, también varios frentes los abre él, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Joaquín, como siempre, gracias por ayudarnos a comprender qué es lo que ocurre fuera de las fronteras de la República Argentina. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos el próximo martes. Dale.